conversar un poco sobre lo que hemos enfrentado todos los profesores a nivel mundial, digamos, con la pandemia, ¿ya? Así que primero agradecer a la Universidad Central de Ecuador por esta invitación, ¿ya? ¿Cómo abordamos la docencia remota de emergencia? Como les decía, el primer y segundo semestre del 2020 y el primer semestre del 2021. ¿Ya? Todo en ese tiempo nosotros estuvimos entonces abordando una docencia remota de emergencia, y como ustedes pueden ver en la imagen, ¿cierto?, que me imagino que también les pasó a ustedes, ¿ya?, nos tuvimos que acostumbrar, entre comillas, no sé si acostumbrar, porque yo todavía no me acostumbro, ¿cierto?, a ver mis estudiantes con pantallas negras, ¿ya?, y a poder entonces tratar de desafiarnos como docentes, ¿ya?, para poder lograr aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Contarles primero que en Temuco, ¿cierto?, en la región donde está ubicada la Universidad de la Frontera, fue una de las regiones más golpeadas por el COVID, principalmente por los largos periodos de cuarentena que tuvimos, ¿ya? Como les decía, nos impidió entonces esta prolongada cuarentena ingresar a los campus universitarios y realizar entonces actividades presenciales. Sumado a eso, también les quiero contar que desde el punto de vista de los campos clínicos, ¿ya?, es decir, todos los alumnos de la salud que se dirigen a campos clínicos también fueron cerrados producto de la pandemia. Entonces, además, no podíamos entrar a los campos universitarios, pero tampoco podíamos entrar, ¿cierto?, y acceder a los campos clínicos, lo que obviamente tuvo un impacto profundo, digamos, en la formación de los estudiantes y también en las tasas de titulación, ¿ya? También nos dimos cuenta, ya en la medida que empezamos a avanzar con esta docencia remota de emergencia, que teníamos grandes problemas de conectividad, ya, de nuestros estudiantes y también el acceso a equipos computacionales, ¿ya? Por lo tanto, la universidad tuvo que invertir una gran cantidad de dinero para poder suplir y aportarle a los estudiantes becas de conectividad y préstamos de equipos computacionales para que pudieran conectarse y poder entonces seguir el semestre de una manera diferente, pero que lo teníamos que suplir porque si no los estudiantes se quedaban sin poder entonces acceder a las clases, ¿ya? Obviamente también realizamos toda una capacitación a los docentes, ¿ya?, y que fueron tan importantes en este proceso, y aprovecho también de agradecer a todos los profesores que nos están escuchando, porque creo que gracias a nosotros, porque también soy profesora, pudimos sortear esta dificultad que fue el COVID, ¿ya? Con todo nuestro ánimo, con toda la energía que le pusimos, fuimos capaces entonces de enfrentar esta pandemia, pero sin embargo también desde la universidad y desde esta vicerrectoría tuvimos que apoyar a los docentes, principalmente para, como les decía al inicio, el poder nivelar ciertas competencias digitales que tenían los profesores y los estudiantes, y por lo tanto tuvimos ahí un foco en la capacitación. Quiero contarles que una de las cosas que más nos funcionó, que más éxito tuvo en la institución, fueron salas de apoyo, vía Zoom, ¿ya? Entonces teníamos salas de apoyo para los estudiantes y teníamos salas de apoyo para los docentes. Entonces se conectaban, y todavía las seguimos trabajando, ¿ya?, porque incluso para la nueva presencialidad igual van a seguir estas salas de apoyo, donde entonces el profesor o el estudiante se conectaba hacia la consulta y era entonces atendido. Eso fue realmente valioso para nosotros como institución. Y también generamos un portal de docencia que se llama, lo pueden visitar, portaldocenciavirtual.ufo.cl, donde entonces ahí tenemos todo un dispositivo para los profesores, desde videos, ¿cierto?, desde cápsulas, material audiovisual, ¿ya?, que apoya entonces esta transición desde una modalidad de remota de emergencia a una modalidad mixta. También, y no menor, contarles que como institución igual tuvimos que hacer una serie de ajustes a nivel normativo, ¿ya? Tuvimos que adaptar, cambiar, ajustar reglamento, régimen de estudios de pregrado, ¿cierto?, para poder entonces incluir en la normativa aspectos asociados a la docencia remota, ¿ya?, como por ejemplo la hora de duración de la clase, si la cámara iba a estar o no encendida para los estudiantes, si iba a estar ahí normado, ¿ya?, las horas de docencia de trabajo sincrónico y asincrónico, ¿ya?, es decir, tuvimos que adaptar la normativa a esta nueva modalidad. ¿Cuáles fueron las principales complicaciones que tuvimos y abordamos en esta docencia virtual, remoto de emergencia? Yo las dividí aquí en tres, ¿ya?, que me imagino que también ustedes las han vivido y las han compartido en sus distintas universidades, ¿ya?
El primero fue el efecto en la salud mental, ¿ya? Y por eso esa foto ahí de una estudiante relativamente agobiada, ¿ya? Y los profesores también, porque tuvimos que enfrentar entonces no solamente el hacer clases, sino que también desde nuestras casas cumplir otras labores, ¿cierto? Adecuar espacios, ¿ya? Maximizar la concentración en nuestros espacios de la casa para poder impartir clases y los estudiantes, ¿cierto? Poder recibirla, ¿ya? Cosa que no fue fácil. Y eso generó entonces problemas de salud mental, tanto en los estudiantes como en los docentes. Por lo tanto, también tuvimos que realizar ahí un apoyo a ambos grupos, ¿ya? Y principalmente nosotros hablábamos de interacciones valiosas, ¿ya? También sacamos toda una normativa, ¿ya? Y más que normativa, alineamientos que permitían entonces orientar tanto a los profesores como a los estudiantes para que pudiéramos tener esta interacción valiosa, algunas normas de salud, de prender la cámara, de poder comunicarse de mejor manera con el que estaba, ¿cierto?, al otro lado de la pantalla. Una segunda complicación, ¿cierto?, que tuvimos, que yo no sé si ustedes también la vivieron, tenía que ver con las evaluaciones, ¿ya? No solamente en la Universidad de la Frontera, sino que en otras universidades del país nos vimos enfrentados a malas prácticas, ¿ya? Malas prácticas como copias, como plagios, ¿cierto? Estudiantes que eran acusados porque masivamente podían conseguir pruebas, ¿ya? Incluso llegó en Chile hasta la compra de este servicio, ¿ya? Entonces fue una complejidad, ya, el poder abordar evaluaciones realmente que permitieran demostrar que los estudiantes estaban adquiriendo ciertos resultados de aprendizaje. Y esto nos llevó entonces a la última dificultad que yo todavía como vicerrectora la estoy enfrentando, y en conjunto con los profesores que a lo mejor están escuchando acá, podemos en algún otro momento conversar de cómo las universidades estamos viendo que vamos a reforzar, que vamos a nivelar ciertos aprendizajes que tal vez no fueron adquiridos en un grado importante en los estudiantes y que va a repercutir luego en el itinerario formativo que ellos tienen que transitar en la universidad. Entonces también es un tema el monitorear, digamos, el logro de aprendizaje de los estudiantes en estos casi 2 años de pandemia y de una docencia remota de emergencia. Luego de eso, entonces, de esta docencia remota de emergencia, como les decía al inicio de la presentación, avanzamos a una modalidad mixta, ¿ya? ¿Qué significaba una modalidad mixta? Significaba, ¿cierto?, que podíamos combinar los profesores ciertos formatos de clase, ¿ya? Y en este caso, tú tenías la opción como profesor de seguir en la modalidad remota o transitar a lo híbrido, ¿ya? O hacer actividades presenciales, ¿ya? Ahora, esto fue el retorno progresivo a la presencialidad, estuvo dado por ciertas condiciones al interior del país y de la institución, ¿ya? Lo primero contarles que, no sé cómo es el caso de ustedes allá en Ecuador, pero nosotros acá en Chile y en la Universidad de la Frontera tenemos sobre el 92% de nuestros estudiantes vacunados, ¿ya? Por lo tanto, eso fue una fortaleza y fue una ayuda para poder, digamos, privilegiar la presencialidad, ¿ya? Lo segundo es que como institución y como país también tenemos estrictos protocolos de salud que nos ha permitido entonces el poder retornar. Les cuento que como institución tenemos un curso obligatorio, ¿ya? Para cualquier persona que ingrese al campus tiene que cumplir con un curso, tanto estudiantes como profesores o como administrativos, relacionados con todo lo que tiene que ver con el COVID, ¿ya? Y eso entonces nos ha permitido tener cierto control. Y obviamente para poder acceder a las clases híbridas, ya por un lado tuvimos que adquirir ya equipamiento, cámaras, robots, ya conseguimos unos robots que eran capaces de seguir al profesor en el laboratorio, como la que están viendo en la imagen al lado derecho, muy utilizada por la facultad del área de la salud, es decir, medicina y odontología, ya, que permitía entonces la facilidad de mostrar aspectos prácticos, ¿ya? Y también compramos entonces otro tipo de cámaras que estaban divididas en aulas más grandes o en aulas más pequeñas, ¿ya? Entonces adquirimos 3 tipos de cámaras distintas de acuerdo a los objetivos y propósitos que el profesor perseguía, ¿ya? Obviamente, no solamente bastaba con colocar una cámara o un robot, sino que también tuvimos que generar la capacitación para esos docentes o esos profesores, ¿ya? Para que pudieran entonces enfrentarse a una modalidad de este tipo, ¿ya? Ahí están viendo entonces también otra imagen de estudiantes de pedagogía en educación física que ya vuelven al campus, ¿cierto?, a realizar actividades
presenciales. Además de lo que ya les he contado, estamos avanzando en este segundo semestre que estamos realizando esta modalidad mixta con estos 3 formatos que les he contado. Destacar también que la universidad ha hecho una planificación bastante rigurosa ya, del retorno gradual y seguro, y principalmente hemos sacado ciertas resoluciones ya, de la Vicerrectoría de Pregrado en este caso, que permita fijar requisitos y responsabilidades ya, cuando los estudiantes vuelven al campus. ¿Ya? Es decir, está claramente definido qué requisitos y qué responsabilidades tienen los estudiantes, qué requisitos y responsabilidades tiene el profesor, qué requisito y responsabilidad tiene el jefe de carrera o director de carrera, no sé cómo se llama en su país, ¿ya? Y así hacia arriba, ¿ya? Es decir, cada uno aquí tiene claro cuál es el rol y cuál es su función para poder entonces generar este retorno seguro. También hemos realizado una comunicación constante con la comunidad, ¿ya? Y están informados de todos los pasos, ¿ya? Y de todas las acciones que hemos realizado para entonces implementar esta modalidad mixta. También hemos ajustado algunas unidades de apoyo y cada vez más, ¿cierto?, estamos volviendo ya a retornar a los campos. Y algo muy importante para nosotros como universidad y como país es la trazabilidad y por lo tanto el poder contar con un registro de la asistencia de los estudiantes cada vez que ellos lleguen al campus. Por lo tanto, semana a semana nosotros registramos entonces la cantidad de estudiantes que han entrado al campus y a qué lugar, ¿ya? De tal manera que si hay algún foco de infección podamos entonces hacer una buena trazabilidad. Luego entonces, ya avanzado el segundo semestre en la que estamos, si ustedes se fijan en las imágenes que yo les he puesto ahí, cada vez yo por lo menos estoy más contenta de poder tener actividades presenciales y poder entonces volver a retomar ya la vida universitaria. Que yo quiero dejarles ese mensaje, para nosotros es súper importante el retomar la vida universitaria, volver a retomar, ¿cierto?, el contacto con nuestros estudiantes, ¿ya? Y sobre todo, como está ahí en la diapositiva, sobre todo estudiantes de primer y segundo año que no conocían el campus, ¿ya? Nunca habían estado en el campus, sino que todas las relaciones que tuvimos fueron vía, digamos, Zoom o Meet o la plataforma que ocuparon. ¿Ya? Por lo tanto, estas imágenes que ustedes están viendo acá ya son imágenes de movimientos de estudiantes, principalmente estudiantes, como les decía, de primer y segundo año y en ciertas áreas. ¿Ya? La primera imagen es de mi facultad, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, donde los agrónomos, ¿cierto?, principalmente necesitan hacer práctica, y ahí están entonces en un trabajo. Lo mismo la imagen segunda, que son estudiantes del área de la salud, y la tercera imagen son estudiantes del área de ingeniería. ¿Ya? Entonces, hemos focalizado la presencialidad en aspectos prácticos y principalmente en estudiantes de los primeros años. En resumen, ¿ya? En resumen, ¿cómo abordamos un retorno, cómo implementamos un retorno seguro a la institución? Bueno, como ya les he contado, de manera gradual y paulatina, con el público muy comunicado, ¿cierto?, de todas las acciones que estamos llevando, con gran grado de responsabilidad de los docentes y también de los estudiantes. Privilegiando todo lo que son los aspectos prácticos, ¿ya?, para que los estudiantes puedan entonces, todo lo que nos quedó pendiente del año 2020-21, ya del primer semestre, que lo dejamos ahí en statu quo, ¿cierto? Ahora entonces lo estamos retomando y los estudiantes entonces están realizando estas prácticas presenciales. Estrictos protocolos sanitarios, como les contaba, desde el curso obligatorio que cualquier estudiante debe realizar o profesor, ya, hasta todo el apoyo que nos da la unidad aquí en la universidad, que es la unidad de prevención de riesgo. Todo el apoyo a docentes y estudiantes, no solamente el apoyo en el uso de la tecnología, sino que también hemos apoyado mucho a los docentes en el tema metodológico, es decir, la metodología y la evaluación en un nuevo contexto. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hemos focalizado los apoyos dirigidos hacia los docentes y sobre todo hacia docentes de primeros años, que hacen cursos los primeros años. Y obviamente una presencialidad controlada, ¿ya? Porque no podíamos hacer que todo el mundo volviera a los campus, ¿ya? Por los aforos, por los espacios físicos, y por lo tanto la planificación que hicimos nos permitió entonces abordar de manera responsable, ¿ya? Y dar las mejores condiciones tanto académicas como sanitarias a la población estudiantil y académica.
ya entro, ¿cierto?, un poco en las proyecciones. Y en las proyecciones yo lo primero que quisiera hacer es el dejarle un par de preguntas, ¿ya? Que nos hagamos todos en conjunto y así poder entonces proyectarnos, ¿ya? Y ser conscientes de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿ya? Y esta pregunta, ¿cierto?, tiene que ver con dónde estoy como docente en este momento, como directiva o directivo de la educación superior ante un cambio tan disruptivo como el que tuvimos, que es esta docencia remota de emergencia. ¿Qué me exige este momento, cierto? Más allá de la gestión o de dar respuesta al día a día. ¿Cómo me voy a parar frente, como docente, cómo me voy a parar frente a esta nueva realidad que tengo? ¿Cómo me hago consciente y aprovecho, cierto, de cambiar ciertas rutinas y ciertas acciones que yo hacía como profesor? ¿Ya? No debemos olvidar, colegas, que debemos enseñar para el mundo que van a vivir nuestros estudiantes, ¿ya? Un mundo futuro, no para el mundo que como nosotros como profesores hemos vivido, ¿ya? Por lo tanto, eso no lo tenemos que perder de vista. Entonces yo les hago la pregunta, ¿para qué, por qué y para qué formamos? ¿Ya? Y yo les puse ahí tres ideas. Formamos para un puesto de trabajo, formamos para una profesión específica en el más amplio sentido de la palabra, o estamos formando para desenvolverse en un mundo que van a vivir los estudiantes, frente a incertidumbre, frente a cambios, ¿cierto? O es una mezcla de todo. Cada uno podrá, ¿cierto?, tener una respuesta frente a estas preguntas, pero yo quería partir esta proyección, ya dejándole estas inquietudes a ustedes. Todos sabemos que no podemos volver a retroceder, no podemos hacer más de lo mismo. Para avanzar tenemos que cambiar, ¿ya? Entonces yo he dividido aquí tres grandes ideas que quiero desarrollar, que es, ya hablamos de la nueva presencialidad, de la nueva docencia, y quiero contarles que como institución estamos decidiendo, ¿cierto?, el predominio de lo presencial, ¿ya?, porque es lo adecuado, porque los alumnos aprenden más en un aula de manera presencial. Sin embargo, ya no vamos a dejar de lado la opción remota, ¿ya? Va a seguir disponible, ¿ya?, pero de manera acotada en ciertas áreas, ¿ya?, que tenemos acá en la institución. Vamos a seguir con el mantener las clases grabadas a nivel de distintos medios, porque los estudiantes lo han agradecido, lo han valorado mucho, la probabilidad de poder ver nuevamente una o dos veces un video grabado de parte del profesor ha sido muy bien valorado. No sé ustedes allá cómo lo han visto, pero acá se ha visto, los estudiantes lo han valorado muchísimo, ¿ya? Manteniendo el aprendizaje mediado por tecnología, es decir, tenemos que seguir avanzando como la tecnología como una herramienta que nos permite entonces lograr aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Y por sobre todo, queridos colegas, yo creo que tenemos que seguir fortaleciendo el trabajo autónomo de los estudiantes. Esta pandemia nos ha dado la posibilidad de que los estudiantes sean más autónomos, ¿ya?, con la planificación de nosotros como docentes en esta asincronía, ¿ya?, en este trabajo asincrónico, pero que tuvo que ser planificado y mediado por el profesor. Eso le dio autonomía al estudiante, y eso no lo podemos perder, ¿ya? También relacionado con lo mismo, el aprovechar todo lo que aprendimos y aprovechar todo el equipamiento que hemos adquirido para la docencia remota, y por lo tanto queremos seguir fortaleciendo, por lo menos acá en la universidad, no sé, ya ustedes, trabajamos con plataforma Moodle, ¿ya? Y antes de la pandemia, mayoritariamente nuestros docentes tenían el Moodle como un repositorio, es decir, subían el PPT, subían una lectura, pero no la usaban como una herramienta ya para el aprendizaje. Esto cambió un poco ahora en la institución y el Moodle está siendo usado como una herramienta para aprendizaje y se están usando todo, ¿cierto?, todo lo que nos ofrece Moodle para el aprendizaje. Por lo tanto, eso queremos seguir potenciando. También decirles que hay ganas de volver, sin duda, a la presencialidad, pero también hay una barrera de inercia, ¿ya? Y hay una zona de confort que nos está costando en algunas áreas salir de aquello. Entonces también tenemos que lidiar con que hay algunos que se sienten muy cómodos ya en esta modalidad remota, ¿ya?, pero tenemos que volver entonces a salir de aquí, aprovecharla, pero la presencialidad creo yo que tenemos que privilegiarla respecto de las otras. Y lo último en cuanto a proyecciones,
las brechas que yo les decía de aprendizaje, que seguramente tenemos en algunas líneas formativas de áreas de conocimiento, ya que nos ha dejado la modalidad remota. Como institución, creemos que tenemos que abordar estas brechas que seguramente vamos a darnos cuenta los profesores que hacemos clases en cursos superiores, ¿ya? Respecto a las falencias que podrían tener los alumnos que pasaron el primer y segundo año en una carrera bajo modalidad remota, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos que, como profesor, y nosotros somos los actores claves para poder entonces suplir, no todo, pero lo imprescindible, ¿ya? Para que el estudiante tenga un conocimiento que le permita seguir avanzando adecuadamente en su plan curricular. Estimada Pamela, estamos en mi tiempo límite. Perfecto. Estamos Entonces, 8:35. perfecto. Termino entonces la presentación. Espérenme un poquito que pasa la siguiente, ¿ya? Con esta, que es la última diapositiva, ¿ya? Que tiene que ver con cuáles son los retos, ¿ya? Que como docentes tenemos que abordar en la pospandemia. Y yo les he puesto 4 ideas, que es la apertura al cambio, el trabajo colaborativo, el compromiso docente y la innovación pedagógica. Creo que nosotros los profesores somos los que vamos a tener que abordar, ¿cierto?, este cambio desde el punto de vista emocional, social, humano. O sea, nosotros somos los que tenemos que entregar humanidad. Bien, muchas gracias por haberme escuchado.